Una de las carnes por excelencia de nuestra comunidad es el ternasco, la carne de su indicación geográfica protegida, con un total de 585 ganaderos, con más de 2 millones de kilos comercializados el año pasado. Es toda una delicatessen made in Aragón, su sello conocido en todo el mundo. La fama del ternasco se remonta al siglo XVIII. Alfonso lleva más de 30 años comprobando que los animales certificados con el sello de calidad cumplen con las condiciones exigidas. Cada granja recibe de manera periódica visitas para garantizar que todo está en orden. Estamos en una explotación ganadera de ovino y vamos a comprobar los requisitos que tiene que cumplir la ganadería según el pliego de condiciones de la IGP Ternasco de Aragón. Dentro de los planes de desarrollo rural del Gobierno de Aragón estamos en un grupo de cooperación para implantar nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la certificación, tanto el proceso como la fiabilidad. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿tú? Pues bien, la inspección de cada 3 años. Casi vamos a mirar un momentico primero las cartillas ganaderas. ¿Dónde las tienes? Las tengo ahí en el coche. Vale. Este es el libro de explotación ganadera. El ganadero lleva un control exhaustivo de los animales que tiene, de los piensos que utiliza en caso necesario para alimentarlos, incluso de los tratamientos médicos o veterinarios que hicieran falta. Pues mira, en esta explotación tenemos 22 machos y 512 hembras en mi cartilla. La proporción de machos y hembras que tienen es buena, es habitual, y bueno, pues hasta 50 ovejas por semental estaría bien. Pues en esta nave tendremos alrededor ahora mismo de 70 corderos. Vale. Pues en función de los 70 corderos que tenemos, vamos a coger 9, que es el protocolo que tenemos. Vale, pues llevo unos 5 o 6 años dedicándome a la ganadería, porque yo estudié la carrera de magisterio y bueno, pues decidí también meterme aquí en el negocio familiar, porque al final pues te reporta muchas satisfacciones y bueno, por ayudar un poco también aquí en casa. La fecha de nacimiento es el 13 de enero del 21. El cordero tiene que cumplir 40 días y por eso es por lo que estoy comprobando la fecha de nacimiento. Estos, como todavía no están destetados, cumplen todos con destetar, pero si además tuvieran más de 40 días, eso sería ya la bomba. Para identificar los animales existe un patrón que se llama estándar racial y en lo que nos fijamos principalmente, por ejemplo, es la cabeza, tiene que estar totalmente descubierta, no tiene que tener lana, el pecho también tiene que estar descubierto y las patas, es un poco rubia la cara, no se ve nada extraño que no se correspondiera con el estándar racial. Actualmente colaboramos con Ovi Aragón en un proyecto de alimentación que, bueno, pues lo que hacemos es darles una mezcla de pienso equilibrada, paja y heno. Y también estamos en otro proyecto donde, si podéis ver alguna cordera, las marcamos con un puntito rojo para dejarlas para vida, para reposición. Lo que hacemos es analizar la sangre y así averiguar cuáles son más prolíficas y más productivas para mejorar la rentabilidad de la explotación. Estos machos cumplen con los requisitos de la raza aragonesa, que son los mismos que habíamos descrito para la oveja, con la diferencia de que evidentemente son más corpulentos y luego la frente es un poco abombada. Entonces tienen todos los requisitos, por lo cual podemos decir que este ganado es apto para la producción de ternasco de Aragón. Todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene un sentido. El ternasco de Aragón tiene unas características por su carne. Tiene un color rosa claro, tiene poco engrasamiento, es sabrosa pero no tiene un sabor muy fuerte y eso se lo da la raza, eso se lo da la alimentación, eso se lo da el manejo que hace el ganadero de los animales. Si no hiciéramos un control de todos estos parámetros y fueran correctos, no podríamos garantizar que esa calidad es la que va a llegar al consumidor.